Cuando se habla de verdaderos asesinos silenciosos en la UFC, que no necesitan hablar mucho porque hablan con su talento y poder dentro de la jaula, sí o sí debe ser mencionado Shavkat Rakhmonov, el nómada kazajo, una máquina de la finalización, que no tiene piedad en absoluto cuando entra a la jaula. Es que tiene aptitudes de pelea tan desarrolladas que lo han hecho uno de los peleadores más completos y temidos de las 170 libras de la UFC, donde incluso muchos peleadores han rehusado pelear contra él, y es que este peleador tiene todo lo necesario para ser campeón en la UFC. Así que sin más, en este video veremos su historia en las MMA y un corto análisis de este despiadado y fenomenal peleador. Shavkat nació el 23 de octubre de 1994 de padres pertenecientes a la tribu Alimuli. A los 16 años empezó a trabajar como cargador de camiones y almacenes, al igual que también empezaría a entrenar combat sambo, para que a los 19 años, tras ser admitido en la Universidad Estatal de Kokshetau para estudiar educación física, empezaría también su carrera en las MMA amateur. En 2013 sería campeón mundial amateur en peso welter compitiendo en la Asociación Mundial de Artes Marciales Mixtas, donde la final le ganaría por nocaut técnico al uzbeko Akhlidim Mirzadolatov. Ya en 2014 sería campeón asiático amateur tras ganar por TKO al ruso Bek Umarov, pero perdería en el campeonato mundial por decisión ante el ruso Gatsimurab Kiramagomedov. Ese mismo año, en 2014, Shavkat debutaría como profesional, venciendo al ruso Adam Surov por triángulo en el primer round, sacando a relucir su gran juego de sumisiones a pesar de ser derribado sin problemas. Y es que ese es un detalle importante en Shavkat. En sus inicios no era bueno defendiendo los derribos, pero complementaba ese flagelo con su buen arsenal de sometimientos. Ese mismo año finalizaría por nocaut técnico al brasileño Marcos Vinicius, en un duelo donde parecía que la pelea fue detenida de manera temprana. En 2015, el nómada siguió haciendo estragos, primero acabando con el polaco Bartosz Czirek, donde Shavkat, tras ser derribado y controlado, escapó, tomó posición y acabó por completo con Czirek en el primer asalto. 2 meses después, haciendo su segunda pelea en N1, Rakhmonov acabaría en solo 49 segundos por guillotina al polaco Michal Wieniawski, y en noviembre de ese año, curiosamente, Shavkat volvería a pelear en la Asociación Mundial de MMA en combates amateur, pero contra peleadores profesionales. Y sí, lo sé, es raro, pero sucedió, y en 2 días Shavkat derrotó al paraguayo Carlos Irigoyen, al italiano Francesco Controversa y al peleador de Kirguistán Khainazar Beknazarov, y en la final enfrentaría a Gatsimurab Kiramagomedov por segunda vez. El combate fue apretado y por aquí se pudieron ver las mejores armas del kazajo con sus buenas rodillas, grandes patadas giratorias y su arsenal de sometimiento. Sin embargo, el ruso Kiramagomedov aprovechó la mayor falla de Shavkat, su suelo, dominando al kazajo durante mucho tiempo e incluso echándolo del cuadrilátero con un derribo. Y al ser los combates de solo 2 rounds, lastimosamente para Rakhmonov, este no pudo hacer algo más trascendental de pie, perdiendo el combate por decisión unánime. Pero como dije, al ser combates amateur, este combate no cuenta en su récord profesional, aunque ambos peleadores ya eran profesionales antes de esta pelea. A pesar de la caída del año anterior, en el 2016, Shavkat mostró su gradual evolución, primero luciendo un gran striking con buenos scrambles y un buen control de espalda contra su compatriota Adil Borabayev, sometiéndolo por mataleón en el segundo asalto. Luego, en junio de ese año, enfrentaría al veterano brasileño Marcelo Brito, a quien Shavkat no le tuvo piedad, donde mostró un mejor boxeo que luego se volvería una de sus mejores armas, con sólidos jabs, fuertes cruzados de izquierda y poderosos rectos de derecha, y además de esto mostró una buena defensa de suelo, y para ponerle la cereza al pastel en ese combate,
una sólida izquierda al hígado de Brito terminó con la pelea. 2 meses después, Rakhmonov enfrentaría al futuro peleador de la UFC, Jun-Yong Park. En aquel evento todos los kazajos habían vencido a los surcoreanos, y fue por esto que Park salió con todo, dominando en el suelo a Shavkat, aunque también en parte fue culpa del nómada, ya que arriesgaba la posición por buscar el sometimiento. En el segundo round, Shavkat salió con todo, y a diferencia de Park que le costaba encontrar la sumisión, Rakhmonov fue decisivo, derribando rápido y sometiendo de manera veloz al surcoreano con un gran mataleón. En 2017, Shavkat no pelearía. Sin embargo, ya en 2018 regresó recargado el kazajo. Primero vencería al georgiano Levan Solodovnik tras dominarlo fácil en el suelo, encontrando un tremendo triángulo que, si bien el caucásico lo aguantó durante mucho tiempo, no había nada más que hacer que rendirse, y eso hizo. Después, en mayo de 2018, Shavkat tendría probablemente una de las peleas más duras de su carrera, si no es que la más difícil, contra uno de los mejores semicompletos europeos de la actualidad, el peleador de Tayikistán, Faridun Odilov. En aquel combate, ambas máquinas pelearían por el título welter de la promotora Battle of Nomads. Al inicio del combate, Shavkat lució sólido de pie y siendo difícil de derribar, pero en el segundo round Odilov entró con todo, derribando y controlando a Rakhmonov, pero el nómada amenazó con una kimura que estuvo a punto de concretarla, y de nuevo de pie, Shavkat conectaría bien a Odilov, pero también el peleador de Tayikistán le hizo probar su sólido golpeo, para luego clavarle un volado de derecha a Lodan Henderson, cayendo Rakhmonov y sobreviviendo de manera casi milagrosa al gran pound de Odilov. Al acabar ese asalto, se pudo ver a un Shavkat lastimadísimo, arrastrándose a su esquina, pero a pesar de que las cosas pintaban muy mal, Rakhmonov se recuperó y salió con toda. Primero conectando un gran uppercut, luego seguiría buscando el suelo, después en el clinch Rakhmonov luciría otra de sus mejores armas, la rodilla, dejando tocado a un Odilov que no podía con el estilo agresivo de Shavkat, quien lo derribó brutalmente haciendo caer a Odilov de cabeza y acabándolo con gran pound, consiguiendo el título welter frente a su gente y remontando una pelea muy dura. 7 meses después de su guerra con Odilov, Shavkat vencería a Rinat Sayabayev por detención de la esquina, defendiendo su título del peso welter. Ya en 2019, Shavkat iría por algo más grande, el título del peso welter de N1, enfrentando al ruso Danil Prikasa, donde Shavkat lució un striking hermoso con un uso del jab y el cross pulidos y unas rodillas increíbles, para que en el segundo round lo derribara con mucha potencia y noqueara al ruso con su golpeo a ras de lona, haciéndose campeón sin problemas, y 3 meses después, Shavkat defendería su título contra el noqueador brasileño Thiago Varellao, a quien dominó de suelo y de pie, y quiero destacar esta maravillosa combinación, donde conecta una spinning kick al cuerpo y 5 segundos después lanzaría otra spinning kick, pero a la cabeza, sorprendiendo al brasileño que esperaba el golpe al cuerpo y dejándolo tocado hasta ser finalizado en el suelo, siendo una defensa exitosa para Shavkat de su título del peso welter de N1. En 2020 firmaría con la UFC, y tras 3 peleas canceladas frente a rivales como Bartosz Fabinski, Ramazan Emeev y Eliseu Saleski dos Santos, Rakhmonov haría por fin su debut en el UFC 254 contra el experimentado Alex Oliveira, donde Shavkat mostró su poder de pie y en el clinch filtró una profunda guillotina, llevándose sin problemas la pelea en el primer asalto y dejando en claro que era uno de los mejores prospectos de la división. En 2021 solo tendría una pelea, pero sería una performance limpia contra el duro veterano Michel Prazeres, donde Shavkat mostró una buena defensa de derribos, dotes ofensivos en el suelo y de pie clavó una gran patada giratoria y luego un rodillazo que dejó sentido a Prazeres, para que luego Shavkat terminara la pelea por mataleón en el segundo round.
En el 2022, Rachmanov volvería a lucirse, primero al verse contra Carlston Harris, quien venía también luciéndose en la UFC, pero una hermosa patada giratoria de Shavkat, seguido de un brutal ground and pound, fulminaron al peleador de Guyana. Y 4 meses después, en junio de 2022, Rachmanov tendría una dura prueba contra el veterano de 1000 batallas Neil Magny, en un combate que prometía ser difícil para el nómada. Sin embargo, Rachmanov lo hizo ver muy fácil, sometiendo a Magny por guillotina en el segundo asalto. En 2023, Shavkat tendría una prueba que lo llevaría al límite contra el duro Geoff Neal, quien venía de aplastar al compañero de Rachmanov, Vicente Luque. En este combate veríamos el mejor arsenal de Shavkat, con grandes patadas altas, un uso exquisito del jab que mantuvo a la raya a Neal, un cross poderoso y brutales rodillas en el clinch. Sin embargo, Neal fue muy duro y seguía insistiendo hasta clavar esta poderosa combinación que lastimó a Shavkat. Pero el kazajo asimiló bien, esperó el momento y soltó un cross que dejó tocado a Neal, donde luego lo machacó en la corta distancia con duros codazos, y a menos de un minuto para terminar la pelea, Rachmanov sacaría un brutal mataleón acabando con Neal, dejando la escena del crimen con mucha frialdad después de aplastarlo sin piedad. Y es que esas palabras definen a Shavkat: frialdad pura y cero piedad contra sus oponentes. Analizando el estilo de combate de Rachmanov, este destaca en especial por tener una agresividad que se vuelve paulatinamente inaguantable para sus oponentes. Y es que los recursos de pie que tiene son muy pulidos y punzantes, desde su buen jab y cruzado de izquierda, su poderoso recto de derecha, sus patadas altas, pero en especial su patada giratoria, y un uso de las rodillas en la media distancia y en el clinch muy técnicas y lesivas, además de un buen uso de la distancia, una gran asimilación de golpeo, un cardio decente y un buen cabeceo lo hacen una máquina de pie. Aunque debo añadir que una deficiencia de Shavkat de pie es que baja mucho los brazos y se descuida en la corta distancia. Si hablamos de su suelo, su arsenal a la hora de someter es muy bueno y extenso. Tiene una facilidad anormal para concretar las sumisiones y además tiene una lucha respetable. Sin embargo, su defensa de suelo es aún una incógnita para mí, ya que como pudimos ver al inicio de su carrera, era derribado muy fácilmente, y aunque han pasado años de eso y dentro de la UFC su defensa de derribos es del 100%, la realidad es que no he enfrentado a un wrestler o grappler de gran calibre para ver qué tanto ha evolucionado Shavkat con su defensa. En fin amigos, Shavkat es un peleador muy completo y su 17-0 lo comprueba, siendo todas sus victorias por finalización, que es aún más raro que estar invicto. Pero lo mejor de todo es que aún es joven, tiene 29 años y puede seguir mejorando en sus puntos débiles y pulir sus armas, que son muchas. Sin dudas un peleador que tiene madera de campeón y es probable que lo sea en los próximos años. Pero antes de eso tiene muchas pruebas por superar, entre ellas al veterano Stephen Thompson, lo que será una pelea interesante para el nómada por la experiencia, el aguante y el excepcional striking de Thompson. Pero ya vimos que el kazajo tiene todo para superar esa difícil prueba. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado. Pueden suscribirse, darle like y sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven.